Me llamo Antonio Vargas y tengo 73 años. Estoy sentado en mi silla de siempre, en esta cocina modesta donde el reloj viejo marca los segundos como si remachara cada recuerdo en la pared. Frente a mí, una mesa de madera con manchas de café y bordes gastados. Sobre ella descansan papeles, facturas y recibos que cuentan una historia que no cabe en números. La historia de un padre que dio todo por su hija. Te pido que escuches con atención, porque lo que voy a decir no es un lamento más, ni una queja tardía, sino la verdad simple de un hombre que eligió la dignidad cuando ya nadie la esperaba. Mi hija me dijo que le daba vergüenza que yo fuera albañil, que mis manos ásperas, el olor a cemento y mis camisas gastadas no combinaban con salones elegantes ni familias de apellido largo. Yo nomás sonreí, aunque por dentro se me desmoronaba el pecho como un muro sin mezcla. Y ese mismo día, la víspera de su boda, cancelé su matrimonio. No lo hice por rabia, lo hice para no vender mi respeto a plazos, como si fuera otro saco de arena. Mientras te hablo, el vapor del té levanta un espejo minúsculo entre mis ojos y la lámpara amarilla del techo. Ahí, en esa nubecilla, a veces veo a María, mi difunta, acomodando flores en un jarrón que ya no existe. Con ella construí esta casa hace 30 años, ladrillo a ladrillo, sin planos bonitos ni arquitectos de revista, solo una escuadra vieja y la fe en nuestras manos. Paloma creció aquí, primera fiebre, primer cuaderno, primera mentira piadosa cuando rompió un florero y me miró con ojos grandes, esperando perdón. Todo lo que hice por ella fue con el mismo pulso que sostuve un muro bajo lluvia. Apretar los dientes y seguir. Cuando anunció su compromiso, no dormí. Abrí una libreta y escribí cada gasto, cada sueño, cada detalle. Vendí el terrenito que era mi colchón de vejez y hasta las herramientas del abuelo Juan, guardadas como reliquia. No me dolió entonces, porque creí que estaba levantando por fin la casa más alta de todas. La felicidad de mi hija. 18 meses, conté monedas como el que ordena ladrillos por tamaño. Elegí el salón más bonito, con columnas y fuentes de agua que cantaban suave. Pedí rosas blancas y lirios, porque Paloma juraba desde niña que caminaría entre flores claras, como una reina de verdad, papá. El vestido, ni te cuento. Costó más que 2 pickups viejas, pero cuando la vi probárselo en el taller, pensé que hasta el sol se había guardado para no competir con ella. Yo decía sí a todo, quizá por culpa, quizá por orgullo, quizá porque uno es padre hasta en los errores. Guardé recibos en carpetas transparentes, firmé contratos, dejé la dentadura doliendo para no gastar en el dentista y me conformé con las botas rotas que aún hoy traquetean en el suelo. Es raro cómo el cuerpo soporta tanto cuando el corazón cree estar cerca del premio. Me repetía de noche: Antonio, lo estás haciendo bien. Tu hija entrará a esa familia sin que nadie frunza la nariz. Verán en ella lo que tú ves cada día. La tarde anterior a la boda, salí a regar las rosas. El sol se despedía detrás del cerro como un albañil cansado, con las manos pintadas de naranja. Debajo de la ventana de Paloma puse la regadera. El agua golpeaba la tierra seca con ese sonido que se parece a la lluvia cuando todavía no llega. Yo hablaba con las plantas, risa te dará. Les decía: mañana, muchachas, alguna de ustedes se irá en el ramo de la novia. Compórtense. Entonces escuché la voz de mi hija. Primero, la música dulce de siempre cuando hablaba con su novio. Luego, la frase que aún me atraviesa como varilla oxidada. Amor, me da vergüenza mi papá, siempre huele a cemento, tiene manos ásperas como un obrero cualquiera. ¿Qué van a pensar tus padres? Mejor decimos que está enfermo y no va. La regadera se me cayó. Las espinas del rosal se me clavaron, pero no dolieron tanto como esas sílabas.
En un segundo, 18 meses se me hicieron polvo en la boca. No subí a reclamar, no grité su nombre, ni exigí explicaciones. Me quedé quieto, con la camisa pegada al sudor y el corazón latiendo como marro en los cimientos. Recordé cada vez que esas manos ásperas sostuvieron a Paloma con fiebre, cada juguete que compré con horas extras, cada libreta, cada zapato que no me compré a mí para dárselo a ella. Pensé en María, en su mirada serena cuando la vida se ponía cuesta arriba. Y ahí supe que, si subía las escaleras, la boda seguiría. Yo tragaría el orgullo, y el mundo continuaría con su música, menos mi pecho. Me senté en el escalón, conté despacio, 1, 2, 3, hasta 10. Me limpié la palma sangrada en el pantalón. Respiré hondo, me levanté y caminé a la mesa. Saqué la carpeta con contratos, marqué números que tenía memorizados como oración. Esa noche, sin levantar la voz, coloqué un ladrillo distinto, el primero de mi propia dignidad. Llamé al salón de fiestas. Una señorita con voz dormida atendió. Habló de manteles, de luces, de cocineros listos. Dijo: «Es una locura, señor». Cuando escuchó mi decisión, yo respondí: «La novia ya no necesita este festejo». Después marqué a la diseñadora del vestido, a la florista, a los mariachis, al fotógrafo que soñaba con una portada. En cada llamada sentí como si cortara un lazo que me tenía amarrado por dentro. Nadie entendía cómo cancelar a horas del sí. Nadie sabía que el sí más importante me lo debía a mí mismo. La palabra vergüenza rebotaba en las paredes, pero ahora no venía de mí. Se la devolvía al silencio para que aprendiera a quedarse sin dueños. Terminé, colgué el teléfono, apagué la lámpara y escuché la casa respirar. Por primera vez desde que vendí el terreno, pude oír mi propio pulso sin el ruido de las exigencias ajenas. Al amanecer, me miré en el espejo del baño. El viejo traje negro colgaba de mi cuerpo como una sombra bien planchada. Con ese traje despedí a María. Con ese traje pensaba acompañar a Paloma a su altar. Me hice el nudo de la corbata con dedos que conocen de nudos verdaderos, los que sostienen varillas en un colado para que la placa no se raje. No me vestí para una fiesta, me vestí para un acto solemne, decirme a la cara que aún era un hombre. Tomé la carpeta de recibos y la dejé sobre la mesa, como quien exhibe planos antes de comenzar una obra. Escribí una nota corta, sin veneno. Palomita, como mi olor a cemento puede arruinar tu día, decidí no molestarte. La boda se cancela. El dinero conmigo. Tu papá vergonzoso. Doblé el papel con cuidado. No temblaba de rabia, sino de ese frío que dejan las decisiones irreversibles. A las 10:30 escuché sus pasos en la escalera. Canturreaba como cuando era niña y jugaba a las escondidas detrás del sofá. En la cocina puso agua para el té y entonces vio el sobre en el recibidor. El crujido del papel fue como un trueno en cuarto cerrado. «¡Papá!», gritó. «¿Qué significa esto?». La miré. Bata de seda, cabello revuelto, ojos grandes, miedo mal maquillado. Dije lo que decía mi nota. Lo cancelé todo. Ella rió sin risa. «Estás loco. Es mi boda». Yo respiré. «Anoche te escuché pedir que dijéramos que estaba enfermo para que no fuera». La palabra se le quebró en la boca. Buscó excusas, dijo nervios, dijo no quise, dijo amor. Pero hay frases que no nacen del apuro. Vienen de un sitio hondo, donde uno guarda lo que realmente piensa. Y yo, al fin, entendí dónde me había guardado ella, en el cuarto oscuro de las cosas que se esconden cuando llegan las visitas. El teléfono no paró. Proveedores, el fotógrafo, la florista llorando por las flores cortadas, y después Diego, con voz que ya no me decía don Antonio, sino señor. Me llamó irracional, me habló de reputaciones, de contratos, de esto no se hace. Yo escuché y colgué. No por grosería,
sino por fin. Había vivido demasiados años al servicio de todo, menos de mi propia voz. Paloma lloró, luego exigió, luego suplicó. Quiso abrazarme. Di un paso atrás. No aparté el amor, aparté la humillación. Le pedí una sola verdad. ¿Te avergüenza mi oficio? Dudó el segundo exacto que parte una vida en dos. Bastó. No hacía falta gritar. El mundo ya estaba dicho. Me encerré en mi cuarto. Me senté en el borde de la cama y puse las manos sobre las rodillas. Sentí sus cicatrices como un mapa. Allí estaban todas las obras, escuelas, casas, una barda que aguantó huracanes, un techo que no dejó pasar la lluvia. Y pensé, ¿cómo puede avergonzar aquello que sostiene? Fui al juzgado días después, porque la vergüenza ajena suele disfrazarse de papeles. Vinieron diagnósticos de locura, susurros de vecinos, miradas de traje que creen saber de dignidad porque la leen en libros caros. Yo llevé mi carpeta de recibos, mis horarios, mis listas, mis planes. Nadie puede llamar demencia al trabajo metódico del que construye un mundo a mediodía y reza por la tarde para que seque el colado. La jueza me miró como se mira un muro nuevo, buscando grietas. Yo hablé sin temblar. Dije que un padre no compra amor con su saliva, que la dignidad no es lujo, es cimiento. Salí sin música ni aplausos, solo con el peso leve de una verdad colocada en su lugar, como ladrillo alineado al plomo. Paloma dejó de llamarme. Yo seguí sentado en esta misma silla, con el reloj marcando los segundos y el té perdiendo calor. No gané nada que se presuma en un banquete. Gané algo que se habita en silencio. Poder mirarme al espejo y decir, Antonio, no te vendiste. Después del juicio, volví a esta casa que levanté con María, y me senté en la misma silla donde tantas veces soñamos, juntos. La cocina parecía más grande, no porque hubiera crecido, sino porque ya no estaba llena de planes para otros. El silencio pesaba, pero era un silencio nuevo, sin el murmullo de deudas ni la urgencia de facturas por pagar. Frente a mí, los recibos seguían ahí, como testigos mudos de un sacrificio que no mereció su destino. Los miré y pensé, cada peso representaba una hora de mi vida, una gota de sudor, una arruga en mis manos. Y mi hija, la que debió valorarlo, lo convirtió en motivo de vergüenza. ¡Qué ironía! Toda mi vida quise que ella entrara a los salones donde yo nunca fui invitado, y cuando por fin estaba a las puertas, decidió que yo era la piedra que debía esconder. En ese instante entendí algo. No fui yo quien falló como padre, fue ella quien falló como hija, porque la dignidad no se mide en trajes nuevos ni en perfumes caros, sino en saber agradecer el suelo sobre el que uno camina. Ese suelo lo puse yo, ladrillo a ladrillo. Algunos vecinos me miraban de reojo en la calle. Unos murmuraban que me volví loco, que arruiné la boda por capricho. Otros, en cambio, me daban palmadas en la espalda. Don Antonio hizo lo correcto. La dignidad está primero. Yo no respondía mucho. Me limité a caminar despacio, como siempre lo hice, sin necesidad de justificarme a todos, porque al final el único tribunal que importa no tiene jueces ni expedientes. Es el espejo en la mañana, cuando uno se ve sin adornos. En ese espejo vi a un viejo con la espalda encorvada, sí, con arrugas y cicatrices, pero con los ojos claros, y pensé, aquí está un hombre que no se vendió por aplausos en un salón. Aquí está un padre que entendió, aunque tarde, que el amor que se compra con sacrificios interminables no es amor, es negocio disfrazado. La gente siempre opina, unos con compasión, otros con veneno, pero ninguno estuvo ahí cuando escuché la voz de mi hija diciendo que le daba vergüenza mi olor a cemento. Ninguno sintió ese cuchillo. Por eso, lo único que me importaba era mantener la calma de saber que, aunque perdí a una hija, recuperé algo que nunca debí entregar: mi respeto.
Las noches después de la cancelación eran largas. El tic-tac del reloj parecía más fuerte, y cada sonido me recordaba palabras que hubiera querido olvidar. A veces cerraba los ojos y volvía a escuchar la voz de Paloma por la ventana. Mi papá huele a cemento. Esa frase me taladraba como un martillo, golpeando siempre en el mismo punto. Para defenderme del recuerdo, encendía la vela que aún guardo junto a la foto de María. Le hablaba como si estuviera frente a mí. Vieja, hice lo que pude, le di todo. ¿Dónde fallamos? En mi mente la escuchaba responder con esa serenidad que siempre tuvo. Antonio, no fallaste. Solo diste más de lo que ella supo valorar. Y esa respuesta imaginada me daba un poco de paz, porque cuando uno ama, cree que el sacrificio lo explica todo. Pero no, el sacrificio sin gratitud se convierte en cadena. Y yo no nací para morir encadenado a la vergüenza de otro. María me enseñó que la vida es dura pero no injusta. Lo injusto lo fabrican los hombres cuando se olvidan de agradecer. Y eso fue lo que me hizo libre, entender que no debía cargar culpas que no eran mías. Un día, mientras barría el patio, un muchacho del barrio se acercó. Traía las manos sucias de grasa porque trabajaba en un taller. Me dijo: «Don Antonio, lo admiro. Mi papá también es obrero y a veces me da vergüenza invitar amigos a casa». Pero cuando escuché su historia, entendí que no hay vergüenza en ser trabajador. La vergüenza es no reconocerlo. Sus palabras me golpearon distinto, como agua fresca en un día caluroso. Ahí comprendí que mi decisión no era solo mía. Era también un mensaje para otros hijos, para que pensaran dos veces antes de despreciar las manos que los criaron. Ese muchacho me hizo ver que, aunque perdí a Paloma, quizá gané algo más, la posibilidad de que otros aprendieran a valorar lo que yo represento. Porque un albañil no es solo un hombre que pone ladrillos, es alguien que levanta los sueños de otros sobre un suelo firme. Y si mi historia servía para que un joven dejara de sentir vergüenza, entonces mi dolor no era inútil. Ese día, mientras guardaba la escoba, sonreí por primera vez en semanas. No de alegría completa, sino de alivio, como quien encuentra sentido en medio del escombro. La vida siguió, aunque con pasos más lentos. Cada mañana preparo un té. Me siento en esta misma silla y miro el vapor subir. A veces pienso en Paloma, no como la mujer que me llamó vergonzoso, sino como la niña que corría por el jardín con las rodillas raspadas. Esa imagen me duele menos, porque me recuerda que alguna vez me quiso sin filtros ni vergüenza. Pero enseguida vuelvo al presente. La niña creció y eligió otro camino. No puedo quedarme atrapado en la nostalgia, porque la nostalgia es como cemento fresco. Si te quedas demasiado tiempo, te endurece los pies y no te deja avanzar. Así que sigo hablando con María en mis silencios, sigo regando las rosas, aunque ya no haya boda que las necesite. Y cada día repito en voz baja mi lección aprendida. Un padre puede dar todo, pero nunca debe dar su dignidad. Porque si lo hace, se convierte en sombra. Y yo no soy sombra, soy hombre. Un hombre que con sus errores y aciertos supo poner fin al abuso disfrazado de amor. Tal vez me quede solo, pero no vacío, porque el vacío es de quien renuncia a sí mismo. Los días posteriores se parecían entre sí. Despertar temprano, preparar café o té, sentarme en esta misma silla y repasar en la memoria lo ocurrido. El mundo afuera seguía su rutina. Vecinos abriendo tiendas, niños yendo a la escuela, vendedores gritando ofertas en la calle. Pero dentro de mi casa todo era distinto. Yo ya no era el mismo hombre que durante 18 meses vivió obsesionado con preparar una boda perfecta. Ahora era alguien que había tomado una decisión que me marcó para siempre. Y aunque dolía, sentía un peso menos en los hombros. Porque no era lo mismo
cargar costales de cemento que cargar la humillación de ser considerado una vergüenza. Lo primero lo soporté 50 años, lo segundo, no un día más. En esos silencios descubrí que el respeto propio alimenta más que cualquier banquete, que uno puede quedarse sin compañía, pero si conserva la dignidad, nunca está completamente vacío. Eso no lo enseñan en las escuelas ni en los libros caros. Lo enseña la vida, con golpes que quiebran, pero también despiertan. Y yo, a mis 73, me sentía golpeado, sí, pero también despierto. Una tarde recibí la visita de doña Clara, la florista que había preparado los arreglos de lirios blancos. Traía en las manos un ramo pequeño, más sencillo que los que había hecho para la boda. «Don Antonio, estas flores sobraron. Pensé que tal vez le alegrarían la mesa». Me las dejó sin esperar respuesta. Las puse en un jarrón viejo y me quedé mirándolas un buen rato. Eran hermosas, aunque su destino original se hubiera deshecho. Y pensé que así era mi vida en ese momento. Flores hermosas en un jarrón distinto, no en la iglesia soñada, no en el altar de mi hija, sino aquí, en mi cocina modesta. Pero seguían siendo flores, seguían dando color y perfume. Esa tarde entendí que la belleza no pierde valor porque alguien la desprecie. Lo mismo pasa con las personas. Que mi hija me llamara vergonzoso no borraba los años de sacrificios, ni las noches en vela, ni los ladrillos que sostuvieron su mundo. Yo seguía siendo el mismo hombre, con manos callosas, pero limpias de engaño. Y eso, aunque doliera, era suficiente para mirarme sin bajar los ojos. El rumor en el barrio creció. Algunos aseguraban que yo había enloquecido, otros que había descubierto algún secreto oscuro, y por eso cancelé la boda. Nadie sabía la verdad completa, solo yo y las paredes de esta casa, y quizá estaba bien así. Porque la verdad no siempre necesita altavoces. Basta con que la entienda quien la carga en el pecho. Caminaba al mercado y escuchaba susurros. Ahí va, el que canceló la boda de su hija. Unos lo decían con lástima, otros con cierta admiración. Yo no corregía a nadie. Dejaba que cada cual formara su versión, como quien ve una construcción desde fuera y cree que entiende cómo se sostiene. La realidad es que solo el albañil conoce dónde está la varilla, dónde la mezcla quedó más débil. Así pasa con la vida. Solo uno sabe en qué rincón se rompió el corazón y qué lo obligó a levantar un muro distinto. Y yo levanté el mío, no de ladrillos ni cemento, sino de silencio y firmeza. Que el mundo hablara lo que quisiera, mi verdad ya estaba construida. A veces, en las noches más pesadas, recordaba la voz de Diego, el novio de Paloma. Antes me trataba con respeto exagerado, diciéndome «Don Antonio», como si realmente valorara mi oficio. Pero en la llamada que hizo tras la cancelación, se le cayó la máscara. «Señor Vargas», dijo con tono frío, «esto es una locura. Está destruyendo nuestras vidas. Usted necesita tratamiento». Esas palabras me hicieron reír amargamente, tratarme de loco por no aceptar ser humillado. El verdadero delirio era gastar fortunas en una fiesta y luego esconder al hombre que la pagó. Eso sí era locura, pero disfrazada de elegancia. Colgué el teléfono y me di cuenta de algo. Diego nunca me respetó. Solo fingía mientras necesitaba mi dinero. Cuando lo tuvo, la verdad salió a la superficie, como varilla oxidada en una pared mal hecha. Esa revelación dolió menos de lo que esperaba, porque si algo aprendí en la construcción es que lo que está mal hecho se cae tarde o temprano, y su respeto era una fachada sin cimientos. Mejor que se derrumbara antes de arrastrarme también a mí. Hubo un momento en que pensé en escribirle una carta larga a Paloma, explicando cada detalle, justificando cada decisión, pero luego me detuve. ¿Para qué? Ella no necesitaba explicaciones.
Ya había mostrado lo que realmente sentía. Y yo no necesitaba defenderme, ya me había defendido con hechos. Cancelar la boda fue mi carta, mi mensaje más claro. Si algún día quisiera entender, ahí estaría el recuerdo de lo ocurrido. Si no, tampoco importaba. A veces creemos que las palabras lo arreglan todo, pero hay heridas que no se curan con disculpas, se curan con distancia. Me quedé entonces en silencio, hablando solo con mis rosas y con la foto de María, porque a los muertos no se les engaña. Ellos saben la verdad que uno guarda en la piel. Y yo prefería hablarle a ella, aunque no respondiera, que seguir desgastándome en convencer a quien ya había elegido la vergüenza sobre el amor. Fue duro aceptarlo, pero también liberador, porque a veces el verdadero amor de un padre consiste en saber cuándo dejar de sostener lo insostenible. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en un tiempo extraño donde ya no sabía si contaba hacia adelante o hacia atrás. Cada amanecer era igual. Hervía agua, servía mi té, me sentaba frente a la mesa y observaba cómo el vapor se disolvía en el aire. A veces pensaba que mi vida se había vuelto como ese vapor, se elevaba pero desaparecía en segundos. Sin embargo, en ese ritual sencillo también encontraba calma. Ya no había carreras al banco, ni listas interminables de gastos, ni reuniones para escoger manteles o flores. Todo ese ruido se había apagado de golpe, y en el silencio descubrí algo que había olvidado, mi propia voz interior. Esa voz me decía que no debía lamentar lo perdido, sino agradecer lo que aún quedaba. Quedaban mis manos, aunque gastadas. Quedaba mi casa, aunque modesta. Quedaba mi memoria, aunque dolorosa. Y sobre todo quedaba algo que no se compra, la capacidad de decir basta. La sociedad puede llamar loco al que defiende su dignidad, pero yo sabía que había hecho lo correcto. Esa certeza era mi refugio cada vez que el recuerdo de las palabras de Paloma quería aplastarme otra vez. Un domingo, al salir a comprar pan, encontré a la señora Morales, madre de Diego. Me miró con frialdad, como quien observa una mancha en el mantel. «Señor Vargas», dijo, «no entiendo cómo pudo hacerle esto a su hija». Su tono era de reproche disfrazado de compasión. Yo respiré profundo y respondí con calma. «Señora, lo único que hice fue escuchar lo que mi hija realmente pensaba de mí. No fui yo quien destruyó la boda, fue la vergüenza que ella siente por su padre». Sus ojos se abrieron como si no esperara esa respuesta. No contestó nada y siguió su camino. Me quedé parado un momento, mirando cómo se alejaba con su bolso caro y su perfume de lujo. Pensé, esa mujer nunca entenderá lo que significa levantar una casa con las manos, nunca sabrá lo que es dejarse la espalda para que un hijo estudie. Y quizá por eso Paloma quería parecerse a ella, porque la elegancia superficial deslumbra más que los callos sinceros. Pero yo no busco comprensión en quienes nunca conocerán el peso de un costal de cemento. Yo solo busco vivir con la frente en alto, aunque sea en soledad. A veces me preguntaba si había sido demasiado duro. ¿Acaso debía callar, aguantar la humillación y dejar que la boda se celebrara para no arruinar su felicidad? Pero cada vez que esa duda aparecía, volvía a escuchar en mi cabeza la frase exacta. Mi papá huele a cemento. Me da vergüenza. Esas palabras no dejaban espacio para interpretaciones. No eran un arranque de nervios. Eran la verdad desnuda que salió de su corazón. Y un padre puede perdonar mucho. Puede incluso soportar ingratitudes pequeñas, olvidos o descuidos. Pero ser considerado una vergüenza por la misma hija a la que se dio todo, eso ya es cruz que no se debe cargar. No me arrepiento de mi decisión, porque de haber guardado silencio me habría convertido en cómplice de esa humillación, y la complicidad con la falta de respeto
Es peor que la soledad. Prefiero ser un viejo solitario que un padre utilizado como adorno incómodo. Tal vez algún día Paloma entienda que no fue rabia lo que me movió, sino dignidad. Y si no lo entiende, al menos quedará claro que yo no acepté ser reducido a un estorbo en el día que debía sentirme más orgulloso. Los recuerdos de María eran mi compañía constante. En las noches me sentaba frente a su foto y repasaba toda nuestra vida. Ella siempre decía que las personas se conocen de verdad en la adversidad. Y ahora, mirando hacia atrás, entendía que tenía razón. Paloma mostró su verdadero corazón en la víspera de su boda, y aunque me dolió, agradecí haberlo descubierto antes de entregarle hasta mi última esperanza de vejez. A veces imaginaba qué me habría dicho María si estuviera aquí. Quizás habría llorado conmigo, quizás habría intentado mediar, pero sé que en el fondo me habría apoyado. Porque ella conocía el valor de mi trabajo, de mis manos, de mi esfuerzo. No habría permitido que me pisotearan. Esa certeza me daba fuerzas, porque no estaba solo. Llevaba conmigo la memoria de una mujer que siempre me vio como lo que soy, no como lo que aparento. Y aunque Paloma olvidó esa lección, yo debía mantenerla viva. Al fin y al cabo, no somos lo que los demás dicen de nosotros, sino lo que construimos con nuestras manos y lo que defendemos con nuestro silencio cuando llega la prueba. El tiempo me enseñó a transformar el dolor en reflexión. Cada golpe de la vida puede convertirse en enseñanza si uno decide mirarlo con calma. Empecé a escribir pequeños apuntes en un cuaderno, frases sueltas, recuerdos, pensamientos, no para publicarlos ni para que alguien más los leyera, sino para vaciar el alma. En una de esas páginas escribí: un padre no, fracasa por ser obrero, fracasa el hijo que olvida de dónde vino, y cada vez que releía esas palabras sentía que el corazón se acomodaba un poco más. Tal vez Paloma nunca regrese, tal vez nunca pida perdón, pero yo ya no necesito eso para seguir. Aprendí que el perdón más importante no es el que recibimos, sino el que nos damos a nosotros mismos. Yo me perdoné por haber sacrificado demasiado, por haber creído que comprar felicidad era posible, y me prometí que de ahora en adelante viviría distinto, menos preocupado por lo que otros piensan y más enfocado en respetarme. Porque al final el mundo siempre encontrará motivo para juzgar, pero solo uno mismo puede decidir si se sienta con la cabeza gacha o erguida. Y yo elegí lo segundo. Una mañana, mientras regaba las rosas que Paloma tanto decía amar, me sorprendí a mí mismo hablando en voz alta. ¿De qué sirve cultivar flores para quien no sabe apreciar ni a quien las cuida? El agua caía sobre la tierra seca y sentí que esas plantas eran como mi propia vida. Habían florecido gracias al sacrificio, pero al final fueron ignoradas. Pensé en todos los años en que trabajé bajo el sol, con el cuerpo cansado, solo para poner pan en la mesa y darle educación a mi hija. Y ahora, esas mismas manos que construyeron su mundo eran motivo de vergüenza. El contraste era insoportable. Sin embargo, en ese momento también comprendí algo más. Esas rosas ya no eran para ella, eran para mí. Regarlas era recordarme que aún tenía capacidad de dar vida, aunque ya nadie lo pidiera. Ese gesto simple me devolvió un poco de paz, porque uno puede perder a un hijo, pero no debe perderse a sí mismo. Y yo estaba decidido a no dejar que la vergüenza ajena me definiera. Mis flores crecerían, aunque nadie las llevara en un ramo de novia. El eco de la boda cancelada se extendió rápido por la ciudad. En el mercado, algunos me miraban con lástima, otros con respeto. Un carnicero me dijo en voz baja: «Don Antonio, yo hubiera hecho lo mismo. Ningún hijo merece humillar a su padre».
y aunque fueron palabras sencillas, me dieron fuerza, porque comprendí que mi historia ya no era solo mía, se había convertido en un espejo para otros padres. Muchos de ellos trabajaron igual que yo, con sudor, callos y sacrificios invisibles. Y muchos también temían que sus hijos los vieran como una carga. Mi decisión les mostraba que se podía decir basta, que había un límite donde el amor debía detenerse para no convertirse en servidumbre. En el fondo, creo que ese fue el verdadero sentido de todo. No solo defender mi dignidad, sino también recordar a otros padres que valen más de lo que creen. Quizá la vida me quitó a Paloma, pero me dio una misión inesperada. Ser ejemplo de que el respeto empieza en casa, incluso si eso significa quedarse solo en la mesa. Las noches eran más frías después de que todo pasó. Ya no había llamadas, ni planes, ni risas nerviosas de Paloma organizando detalles. Solo el silencio y el viento golpeando las ventanas. Al principio me dolía tanto que pensaba que no soportaría. Pero poco a poco descubrí que el silencio también cura. Ya no estaba obligado a escuchar voces que me despreciaban a mis espaldas. Ya no tenía que forzar sonrisas frente a quienes solo me querían por mi dinero. En ese vacío encontré descanso. Encendía una vela, miraba su llama y pensaba en María. Ella me decía siempre que después de la tormenta viene la calma. Y aunque nunca imaginé que la tormenta vendría de mi propia hija, la calma llegó. No una calma alegre, sino una calma firme, como cimiento de concreto que resiste todo peso. En esas noches frías aprendí a agradecer el silencio, porque era preferible a escuchar nuevamente que mi olor a cemento era motivo de vergüenza. Y me prometí que jamás permitiría que mi propia casa, la que construí con amor, se llenara de palabras envenenadas otra vez. Un día, mientras caminaba por el barrio, un niño se me acercó con curiosidad. ¿Es cierto que usted canceló la boda de su hija?, preguntó con inocencia. Yo sonreí amargamente y respondí: sí, hijo, porque a veces los padres también tienen que enseñar lecciones, incluso si duelen. El niño me miró sin entender del todo, pero asentó como si guardara esas palabras para el futuro. Ese instante me recordó que la vida siempre observa, incluso a través de los ojos más jóvenes. Y pensé, tal vez Paloma no aprendió a valorar, pero otros sí lo harán. Porque los hijos, aunque no sean de sangre, también crecen con las historias que escuchan. Y quizá algún día ese niño convertido en hombre recordará a un viejo albañil que defendió su dignidad por encima de todo. Esa idea me dio consuelo, porque entendí que las semillas que sembramos no siempre germinan en nuestros propios hijos. A veces florecen en corazones ajenos, y eso también es valioso, porque al final lo importante no es quién recibe la lección, sino que la lección sobreviva. Con el paso del tiempo, empecé a sentir que la casa me quedaba grande. Cada cuarto estaba lleno de recuerdos, las risas de Paloma de niña, los consejos de María, los domingos en familia, pero ahora esos ecos dolían más que acompañaban. Caminaba por los pasillos y sentía que las paredes me recordaban constantemente lo perdido. Fue entonces cuando empecé a pensar en mudarme, no porque quisiera huir, sino porque necesitaba un nuevo comienzo. La vida ya me había demostrado que uno puede empezar de cero incluso a los 73 años. Y si había sido capaz de levantar muros y casas para otros, ¿cómo no iba a ser capaz de reconstruir mi propia vida? Esa idea comenzó como un susurro, pero poco a poco se volvió un plan firme. Porque entendí que aferrarse a lo que hiere es como cargar un saco de cemento húmedo. Se vuelve más pesado con el tiempo hasta que uno se hunde. Y yo ya no quería hundirme. Quería respirar aire nuevo, mirar horizontes distintos. Tal vez el mar, pensé. Tal vez ahí encontraría la paz que esta casa ya no podía darme.
La idea de mudarme fue creciendo, poco a poco, como semilla que germina en silencio. Empecé a imaginar una casa pequeña, lejos de Puebla, donde nadie me mirara como el viejo que canceló la boda. Un lugar donde mis manos callosas no fueran motivo de burla, sino simplemente manos. Recordé los sueños que María y yo compartimos en las noches más cansadas, vivir cerca del mar. Ella decía que las olas borraban las penas y que el aire salado curaba heridas que los médicos no podían. ¿Por qué no cumplir ese sueño ahora? Aunque fuera tarde y en soledad, empecé a preguntar en la agencia de bienes raíces por casas en Veracruz. Algunos me miraban incrédulos. ¿Un hombre de su edad quiere mudarse al mar? Yo sonreía y respondía: un hombre de mi edad ya no tiene tiempo para vivir donde no es feliz. Esa respuesta los dejaba callados, porque a veces la vejez no es resignación, sino oportunidad de corregir lo que no se pudo antes. Y yo estaba decidido a darme ese regalo, un rincón de paz lejos de la vergüenza que mi hija me había dejado como herencia amarga. Vender la casa de Puebla no fue fácil. Cada ladrillo tenía historia: los cumpleaños de Paloma, las navidades con María, las cenas sencillas de domingo. Recorrer los cuartos era como abrir un álbum de recuerdos que dolían más de lo que consolaban. Pero también entendí que aferrarme a esas paredes era condenarme a revivir la humillación una y otra vez. El día que firmé la venta, me temblaban las manos. No de arrepentimiento, sino de emoción contenida. El comprador, un ingeniero joven con esposa, me dijo: «Se nota que aquí vivieron con amor». Y yo respondí: «Sí, pero ese amor ya no vive aquí». Salí con una maleta, una caja de fotos de María y nada más. Dejé muebles, cortinas, adornos, porque comprendí que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que somos capaces de dejar atrás para empezar de nuevo. Y mientras cerraba la puerta por última vez, pensé que no era una despedida amarga, sino liberadora. Estaba dejando no solo una casa, sino el peso de una historia que ya no me pertenecía. Llegar a Veracruz fue como abrir una ventana después de años en un cuarto cerrado. El olor del mar, la brisa cálida y el sonido constante de las olas me recibieron como un abrazo. Encontré una casita modesta en un barrio de pescadores, paredes blancas, techo de tejas rojas y una terraza desde donde podía ver el horizonte azul. El dueño anterior, un viejo capitán, me dijo al entregarme las llaves: «Esta casa es para alguien que necesita paz». Y pensé: entonces llegó a las manos correctas. No necesitaba lujos, solo silencio y mar. Compré una cama sencilla, una mesa y 2 sillas. Cociné mis primeras comidas en una estufa pequeña, y al sentarme frente a la ventana, sentí que por fin podía respirar sin peso en el pecho. No había recuerdos que me acusaran ni voces que me llamaran vergüenza. Solo yo, el mar y el recuerdo luminoso de María. Y esa primera noche, mirando el cielo estrellado, comprendí que había tomado la mejor decisión. Había dejado atrás la sombra para entrar en la claridad de mi propia vida. En los primeros días junto al mar, me sorprendió lo rápido que el cuerpo se acostumbra a la paz. Ya no despertaba con el corazón apretado, ni con la ansiedad de facturas por pagar o deudas que cubrir. Me levantaba temprano, preparaba café y salía a la terraza a mirar el amanecer. El sol nacía del agua, pintando el cielo de dorado y rosa, y yo me sentía parte de ese espectáculo. Empecé a cuidar un pequeño huerto detrás de la casa: tomates, chiles, hierbas simples. El trabajo con la tierra me recordaba la construcción, pero era distinto. Aquí no había prisa, ni patrones, ni clientes. Solo el ritmo natural de la vida. Los vecinos, gente sencilla de mar, me saludaban con respeto y sin curiosidad excesiva.
No les importaba mi pasado, les bastaba con saber que era un hombre tranquilo que cuidaba su casa. Esa naturalidad me dio alivio. Por primera vez en años no necesitaba demostrar nada a nadie. Podía ser simplemente Antonio, un viejo que encontró refugio en la orilla del mar. Con el tiempo apareció un compañero inesperado, un gato flaco, de pelaje rojizo y oreja rota. Al principio solo se sentaba en la cerca, mirándome mientras yo tomaba café en la terraza. Un día se atrevió a maullar y le di un poco de pescado. Desde entonces empezó a volver cada mañana. Lo llamé Capitán, en honor al antiguo dueño de la casa. Poco a poco se convirtió en mi sombra. Dormía en la terraza, me acompañaba en el huerto y se enroscaba a mis pies en las noches. Su presencia llenó un vacío que yo no sabía que aún me pesaba. Porque aunque había decidido vivir en soledad, el corazón siempre agradece compañía sincera, aunque venga en forma de animal callejero. Y mientras acariciaba su lomo áspero pensaba, este gato no se avergüenza de mis manos callosas, solo busca calor y alimento, lo que realmente importa. En ese detalle sencillo comprendí que la vida, incluso después de tantas pérdidas, siempre ofrece nuevas formas de afecto. Tal vez no en los hijos, pero sí en criaturas que saben valorar lo básico, cuidado y compañía. Las tardes en Veracruz se volvieron mi momento favorito. El calor bajaba, la brisa traía olor a sal, y los pescadores regresaban con sus lanchas cargadas de peces. Yo me sentaba en mi mecedora vieja, con el capitán dormido en mis piernas, y observaba cómo la vida seguía su curso sin pedirme nada. Esa simpleza era mi medicina. A veces, mientras el sol se escondía detrás del horizonte, recordaba a María. Ella siempre soñó con el mar, y aunque nunca lo conoció en vida, yo sentía que lo vivía conmigo ahora, en cada atardecer. Le hablaba en voz baja, «Mira, vieja, aquí estamos, cumpliendo tu sueño». Y el crujir de las olas me parecía su respuesta. En esos momentos entendí que no todo lo perdido es ausencia. A veces los recuerdos se convierten en presencia distinta, suave, silenciosa. Y aunque Paloma me había quitado la ilusión de una vejez rodeada de familia, el mar me regalaba una calma nueva, porque el agua no juzga, no critica, no se avergüenza, solo fluye, y en ese fluir encontré algo que no hallé en años de sacrificio: paz verdadera. Un día, don Juan, un pescador del barrio, me ofreció su lancha para dar un paseo. Al principio dudé. Mis manos estaban acostumbradas a ladrillos, no a timones, pero acepté. Salimos temprano, cuando el mar parecía un espejo. Sentí el viento en el rostro y por un instante volví a ser un niño. Recordé cómo soñaba con ser marinero antes de que la vida me llevara a la construcción. Don Juan me enseñó a remar, a leer la corriente, a no temerle a las olas. «El mar es como la vida, don Antonio», me dijo. «Si luchas contra él te hundes, si aprendes a seguir su ritmo, te lleva lejos». Sus palabras me acompañaron después, cada vez que me enfrentaba a recuerdos dolorosos, porque entendí que, igual que en el mar, no debía pelear contra lo que ya había pasado, solo dejar que la corriente me llevara hacia una vejez más tranquila. Ese día regresé a casa con la piel quemada por el sol, pero con el alma ligera, porque descubrí que aún podía aprender, aún podía empezar de nuevo, aunque tuviera 73 años y las manos marcadas por décadas de cemento. La rutina junto al mar se volvió un refugio. Me levantaba al amanecer, preparaba café, saludaba al capitán y regaba mi pequeño huerto. Después caminaba por la playa, recogiendo conchas que el mar dejaba como recuerdos. En esas caminatas pensaba mucho en la diferencia entre construir casas y construir vida.
Durante medio siglo levanté muros para otros, diseñé techos, puse cimientos, pero nunca pensé en levantar mi propio refugio interior. Fue la traición de Paloma lo que me obligó a hacerlo. Y, aunque al principio dolía, descubrí que era necesario, porque uno puede tener paredes firmes y techos sólidos, pero si no cuida la dignidad, se queda sin hogar verdadero. En esas caminatas aprendí que la vida no se mide en los metros cuadrados de una casa, ni en los lujos de una boda, sino en la paz que uno siente al final del día. Y yo, con mi gato, mi huerto y el mar, me sentía más rico que muchos que vivían rodeados de oro. Porque lo mío era sencillo, sí, pero era mío, ganado con mis propias manos y mi propia decisión de no dejar que la vergüenza ajena me definiera. A los pocos meses recibí una carta inesperada del orfanato San José en Puebla. El padre Miguel me contaba que necesitaban ayuda para comprar útiles escolares. Sin pensarlo, envié parte de mis ahorros. Poco después recibí la respuesta. Dibujos hechos por los niños, agradeciéndome con colores torcidos y palabras sencillas. «Gracias, don Antonio», decía uno, con un corazón rojo pintado torpemente. Al sostener ese papel sentí algo que Paloma nunca me había dado. Gratitud pura, sin condiciones. Y entendí que a veces los hijos de la sangre no son los que más valoran, sino los hijos del corazón, los que reconocen con sinceridad lo poco o mucho que reciben. Desde entonces, cada mes aparté una parte de mi dinero para ellos. No era caridad, era justicia, porque yo sabía lo que era crecer con poco y no quería que esos niños se sintieran olvidados. En cada carta, en cada dibujo, hallaba un pedazo de la familia que había perdido. No sustituía a Paloma, pero llenaba el hueco con algo más valioso, la certeza de que aún podía dar amor donde sería bien recibido. Con el tiempo, hice algo que nunca pensé. Redacté un testamento. Fui al notario del barrio, un hombre viejo como yo, y le dije: «Todo lo que tengo, quiero que quede para el orfanato San José». Él me miró sorprendido. «¿Y su familia?», preguntó. Yo respiré hondo y respondí: «Mi familia se avergonzó de mí, pero esos niños no lo harán. Ellos sabrán valorar cada peso». Firmé los papeles con manos firmes, y al hacerlo sentí que me quitaba un peso enorme, porque ya no quedaba nada que alguien pudiera usar para manipularme o declararme incapaz. Todo estaba claro. Mis bienes irían a quienes supieran agradecerlos. Salí de la oficina con una calma que nunca tuve, ni siquiera el día que terminé de pagar la educación de Paloma, porque ese dinero, esas casas, esos ahorros, no eran cadenas, eran herramientas que, bien usadas, podían construir futuro, y si mi propia hija no supo verlo, otros lo harían. Esa noche dormí tranquilo, sabiendo que aunque la sangre me falló, la vida aún me daba oportunidad de sembrar en terreno fértil. Pasaron 3 años desde la boda cancelada, 3 años en los que Paloma no llamó ni una sola vez. Al principio, cada sonido del teléfono me hacía levantarme con esperanza, creyendo que sería ella. Pero con el tiempo aprendí a dejar de esperar. El silencio también enseña, aunque duela. Durante ese tiempo, mi vida junto al mar se volvió estable. Mi huerto creció. El capitán engordó hasta parecer un pequeño tigre, y yo encontré una rutina que me daba paz. Las cartas del orfanato llegaban puntualmente, y cada una era un recordatorio de que aún tenía un propósito en este mundo. Pero dentro de mí había una herida que cicatrizaba despacio, porque, aunque no esperaba ya reconciliación, la sangre siempre tira, y a veces me sorprendía pensando en la niña que alguna vez corrió por mi jardín. Sin embargo, cada vez que esos recuerdos me ablandaban, volvía a escuchar su voz en mi cabeza: «Me da vergüenza mi papá». Y eso bastaba para recordarme que no era yo quien se había alejado, sino ella. Yo solo elegí no seguir pagando con mi dignidad.
Un atardecer, mientras tomaba café en la terraza, recibí una carta inesperada. El sobre llevaba el nombre de Paloma. Mis manos temblaron al abrirlo, no de emoción, sino de curiosidad fría. En la carta, ella me pedía perdón. Decía que la vida no le había salido como esperaba, que Diego la había abandonado y que su empleo no la hacía feliz. «Quizás todo esto sea castigo por cómo te traté, papá», escribió. «¿Podemos vernos? ¿Podemos intentar ser familia otra vez?» Leí esas palabras 2 veces, intentando sentir algo, pero dentro de mí no había ni rabia ni ternura, solo vacío. Porque entendí que el tiempo había secado lo que alguna vez sentí por ella. Esa carta no me devolvía a mi hija. Me recordaba a una desconocida que ahora buscaba refugio en el padre, al que antes llamó vergüenza. Y aunque cualquiera diría que debía alegrarme, lo único que sentí fue distancia, como si esas palabras hubieran llegado demasiado tarde, cuando ya no quedaba nada que salvar. Esa noche salí a caminar por la playa con la carta en el bolsillo. El mar estaba agitado y cada ola que rompía contra la orilla me parecía una respuesta. Pensé en todas las veces que Paloma me abrazó de niña, en sus risas, en los sacrificios que hice para darle una vida mejor. Pero también pensé en la humillación de escucharla despreciarme. Y entendí que, aunque podía perdonarla, no podía volver a confiar en ella. Porque el perdón limpia el corazón, pero la confianza, una vez rota, nunca se reconstruye igual. Al regresar a casa, me senté en la mesa y escribí mi respuesta. «Paloma, recibí tu carta. Te agradezco tus disculpas, pero el daño está hecho, no por las palabras, sino por lo que revelaron de tu corazón. Un padre puede perdonar mucho, pero no puede volver a confiar en quien lo desprecia. Encontré mi paz lejos de ti. Te deseo lo mejor, pero mi vida ya no te incluye». La firmé como Antonio Vargas, no como papá, porque entendí que ese título, el más sagrado de todos, había dejado de pertenecerme. Al día siguiente envié la carta y me quedé esperando una respuesta que nunca llegó, y eso estuvo bien, porque algunas decisiones no admiten vuelta atrás. Paloma entendió que ciertos puentes, una vez quemados, no se reconstruyen. Volví a mi rutina junto al mar, con la tranquilidad de haber cerrado ese capítulo definitivamente. Ya no había espacio para dudas ni para culpas. Había hecho lo que debía, defender mi dignidad hasta el final. Y aunque la soledad era mi compañera más fiel, no la sentía como enemiga. La soledad me dio lo que nadie más pudo: respeto propio. Prefería sentarme cada tarde en mi mecedora, acompañado solo por el capitán, que estar rodeado de gente que me despreciaba. Porque descubrí que la verdadera pobreza no es la falta de dinero, sino la falta de respeto. Y yo, aunque sin familia cerca, me sentía rico en lo más importante: la paz de vivir sin avergonzarme de quién soy. Esa paz que tanto me costó valía más que cualquier boda lujosa o cualquier perdón tardío. Los años siguieron pasando y yo envejecí en esa casa frente al mar. Mi pelo se volvió completamente blanco, mis arrugas se hicieron más profundas, pero mi corazón se volvió ligero. Cada amanecer con café en la mano y el capitán ronroneando a mis pies era un regalo. A veces los niños del barrio venían a visitarme y yo les contaba historias de construcción y esfuerzo. Ellos escuchaban con los ojos brillantes, como si hablara de aventuras lejanas. Y pensé, tal vez mi misión no era ser recordado por mi hija, sino por estos pequeños que aprendían a valorar el trabajo honesto. Nunca volví a ver a Paloma. Su nombre se convirtió en eco lejano, y aunque alguna vez la amé más que a mi propia vida, aprendí a soltarla. Porque no se puede vivir mendigando cariño. Al final, descubrí que la verdadera herencia que podía dejar
no era dinero ni propiedades, sino la lección de que un hombre nunca debe vender su dignidad. Esa fue mi enseñanza, mi legado, y lo transmití a todos los que quisieron escuchar. Y eso, para mí, fue suficiente. A los 76 años, mis días eran simples pero llenos de sentido. Amanecía con el canto de las gaviotas, preparaba café y salía a la terraza a mirar cómo el sol pintaba el horizonte. El capitán, viejo y perezoso, dormía a mi lado como si también hubiera encontrado su paz. Mi huerto daba tomates y chiles sabrosos, y yo me sentía orgulloso de alimentarme con lo que cultivaba con mis propias manos. Pensaba que, aunque esas manos fueron motivo de vergüenza para mi hija, eran las mismas que me mantenían vivo y digno. Nunca me faltó lo necesario, y aunque no tuve lujos, tampoco los extrañé, porque comprendí que la verdadera riqueza no está en lo que se posee, sino en lo que no te roba la calma. Y a mí, nadie podía quitarme la serenidad que encontré frente al mar. Algunas noches, mientras el viento del océano entraba por la ventana, me descubrí hablando solo. «María, encontré nuestro lugar». Lo decía con voz baja, como si ella pudiera oírme desde algún rincón del cielo. Sentía que su ausencia ya no dolía como antes. Ahora era compañía silenciosa, y en ese diálogo imaginado le contaba mis días, cómo regaba el huerto, cómo los niños del barrio me saludaban con respeto, cómo el capitán se había vuelto parte de mi familia. Le decía también que Paloma había escrito, que pidió perdón, pero que ya era tarde, y aunque me dolía reconocerlo, sabía que María entendería, porque ella, mejor que nadie, conocía el valor de la dignidad. A veces el amor más grande no es el que se entrega sin medida, sino el que sabe decir «basta». Y yo, al final de mi vida, había aprendido esa lección. Los años en Veracruz pasaron lentos y tranquilos. Me convertí en parte del barrio, el viejo que siempre saludaba, que regalaba tomates del huerto, que escuchaba sin juzgar. La gente no me veía como un hombre marcado por la vergüenza, sino como alguien que había elegido vivir en paz. Y eso me bastaba. Nunca más busqué a Paloma, ni pregunté por ella. Si alguien mencionaba su nombre, escuchaba en silencio y luego cambiaba de tema. Porque aprendí que no se puede vivir mirando hacia atrás. Uno debe aceptar que algunas heridas nunca cierran, pero dejan cicatrices que nos recuerdan quiénes somos. Y yo prefería ver esas cicatrices como medallas, como prueba de que sobrevivía la prueba más dura, ser rechazado por la persona que más amaba. Al final, no me definió su desprecio, sino mi decisión de no humillarme. Eso fue lo que me convirtió en un hombre libre. En mis últimos años, escribí todo lo que había vivido en cuadernos viejos. No buscaba publicar nada, quería que quedara un registro, aunque fuera para que el viento lo llevara algún día. En esas páginas dejé frases que repetía como mantra. La dignidad vale más que el amor comprado. Un padre puede dar todo, menos su respeto propio. Las manos callosas no son vergüenza, son medallas de vida. Cada palabra era un ladrillo más en la construcción de mi propia memoria. Si algún día alguien las encontraba, quería que entendiera que un hombre no se mide por sus riquezas ni por las fiestas que paga, sino por la fortaleza de mantenerse fiel a sí mismo. Escribir fue mi forma de dejar un legado, no a mi hija, que lo rechazó, sino al mundo, para que supiera que hubo un viejo albañil que defendió su dignidad hasta el final. Hoy, mientras el sol se esconde sobre el mar y las estrellas comienzan a brillar, cierro esta historia con el corazón tranquilo. No fui un padre perfecto, tal vez di demasiado, tal vez consentí más de lo que debía, pero cuando llegó la hora de elegir entre mi dignidad y el amor comprado, elegí la dignidad. Y esa elección me hizo libre.
La vida me enseñó que no todos los hijos saben valorar, que a veces la sangre no garantiza gratitud. Pero también me mostró que la paz se encuentra cuando uno deja de buscar aprobación en quienes nunca supieron darla. Ahora, a mis últimos años, me basta con escuchar el oleaje, acariciar al capitán y mirar el cielo con la certeza de que, aunque lo perdí todo en apariencia, gané lo más importante: respeto por mí mismo. Y si alguien escucha mi historia que entienda esta verdad, mejor estar solo con dignidad que acompañado con vergüenza, porque un hombre puede perderlo todo, menos la calma de saberse fiel a lo que es. Esa fue mi última construcción, una vida donde por fin nadie se avergüenza de mí.